Nos encontramos en el final del año litúrgico y el acento de las lecturas bíblicas de los evangelios son un poco apocalípticos, podría decir alguna persona. Se nos habla de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando algunos ponderaban la belleza de los decorados y también los aleros de una de las construcciones más majestuosas en el mundo antiguo. Sabemos que Herodes el Grande en eso se distinguió, junto con Cesarea Marítima y grandes construcciones civiles y militares, por ser un hombre de verdad destacado en todo el arte de las grandes edificaciones. El pueblo de Israel se sentía orgulloso de su centro religioso. Y a propósito de él, cuando Jesús escucha cómo ponderan la decoración del mismo, les dice que de este templo no quedará piedra sobre piedra, de alguna manera profetizando lo que unos años más tarde ocurriría, que es exactamente la destrucción por el general Tito de la ciudad de Jerusalén y consecuentemente con ella del gran centro religioso, el templo de Jerusalén. Pero ¿qué es el templo para un judío? Es el lugar de la presencia de Dios. Es la seguridad de que Dios acompaña su vida, su historia. Pensar en destruir el templo es pensar lo impensable, es concebir sencillamente lo inconcebible. Junto con estas palabras de la destrucción del templo de Jerusalén y de que no quedará piedra sobre piedra como efectivamente aconteció, dice Jesús que vendrán signos al final de los tiempos que de alguna manera señalarán como un cambio de época. Dice terremotos, hambrunas, epidemias, guerras, revoluciones, signos cósmicos, grandes signos en el cielo, pero de alguna manera también matiza como todo este drama tan desesperanzador y dice el final no vendrá todavía. De hecho previene sobre los falsos profetas, muchos vendrán diciendo yo tengo la verdad, el final está cerca, y advierte, muchos lo seguirán y caerán, pero en verdad no lo sigan, ellos no son los dueños de la verdad, crean, confíen, perseveren. En este contexto un poco apocalíptico de destrucción, de final de mundo, ¿qué enseñanzas nos pueden quedar? Remitámonos a las palabras mismas de Jesús. Hablemos de 5 palabras puntuales que dirá Jesús en el Evangelio. La primera de ellas, no se dejen engañar de falsos profetas. Es tiempo de discernimiento, es tiempo de interpretación, es tiempo de reconocer que desde que el hombre es hombre y el mundo han existido charlatanes, bravucones, han existido comerciantes de la fe que asaltan la buena esperanza de los seres humanos. No nos dejemos engañar. La verdad la tiene Cristo y Él mismo lo ha dicho, solo el Padre Dios sabe el término definitivo del final de la historia, del final del mundo. Una segunda palabra que nos señala el Evangelio de hoy que nos parece bien interesante es no entren en pánico. No, el pánico es el miedo supremo, es el miedo irresistible. Si la gran palabra de Jesús a sus discípulos en muchas ocasiones fue no tengan miedo, ahora dice directamente no se empaniquen, no se aterren. La verdad es que cuando uno entra en pánico, uno se paraliza. Uno de alguna manera pierde toda objetividad. Uno se desesperanza. Uno de alguna manera es incapaz de pensar con claridad. En los puestos de cierta tensión, manejar aviones, se hacen pruebas a pilotos y también a mujeres que están como ingenieras de vuelo para descubrir la capacidad de manejar tensiones cuando, por ejemplo, se presenta una emergencia con ocasión de una falla en alguno de los sistemas de un avión. Se necesita pues temple de acero, se necesitan nervios de alguna manera controlados bajo la mano nuestra. No podemos dejarnos desbordar por las angustias propias de signos que se han dado ocasionalmente en la historia, como grandes guerras, como grandes revoluciones y de manera permanente pequeñas guerras y pequeñas revoluciones. No entremos en pánico, no entremos en un miedo supremo, superior que nos paraliza, el fin todavía no llegará. Una tercera palabra que nos señala Jesús en el Evangelio es esta. Al ser ustedes presentados ante tribunales, ante gobernantes y reyes, ante jueces, ante la evidencia o la posibilidad de ir a la cárcel, dice, no se preocupen de su defensa,
Será esta la ocasión privilegiada para que den testimonio. ¿Testimonio de qué? 1, de fortaleza. 2, de fidelidad. Y 3, testimonio de una sabiduría que ningún adversario vuestro podrá resistir. Una sabiduría que viene solo de Dios. Es el tiempo del testimonio, testigo de la vida. La persona que es capaz de decir, estos ojos han visto, estos oídos han escuchado, este corazón ha experimentado el amor de Dios. Den testimonio de valentía, den testimonio de coraje, den testimonio de fidelidad, den testimonio de esperanza, den testimonio de confianza en Dios. No se preocupen de las palabras que tendrán que decir ante jueces, tribunales, gobernadores o reyes. Yo, a través del Espíritu Santo, les daré una sabiduría a la que nada ni nadie podrá resistir. En el fondo es una invitación a la confianza en el Señor. Una cuarta palabra que nos presenta Jesús en una línea muy esperanzadora, muy al contrario de lo que algunos podrían ver en este Evangelio, que de primera vista parece apocalíptico, es esta. Y nos lo dirá directamente: perseveren, perseveren, perseverar en la fe, perseverar en la oración, perseverar en la confianza en Dios. La virtud que hace que las otras virtudes florezcan es la perseverancia. El amor es virtud en cuanto se persevera en el amor. La paciencia es virtud en cuanto se persevera en la paciencia. La justicia es virtud en tanto se persevera en la justicia aplicada en los juicios, en las decisiones a otras personas. Sin perseverancia en la vida es muy difícil alcanzar el triunfo definitivo. Jesús nos anima a perseverar, a sostenernos en medio de las dificultades y a saber que habrá un mañana mejor. Y en una quinta y última palabra en esta misma línea, Jesús nos dirá que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Que no nos preocupemos. Muy en la línea de otros pasajes evangélicos que nos señalan que si Dios cuida de los pájaros del cielo, ¿cómo no va a cuidar de cada uno de nosotros, sus hijos muy amados? Tenemos nosotros que tener una confianza profunda en que no vamos a perder ni uno solo de nuestros cabellos, que el Señor nos protegerá, el Señor nos acompañará, el Señor nos sostendrá. Tiempos difíciles los hay en toda persona. Derrumbamiento del templo para el pueblo judío, tal vez perdieron su norte existencial. Nosotros también tenemos nuestro propio templo, nuestro propio centro existencial que se puede ver derrumbado en unos bienes económicos, en un prestigio, en el amor humano de alguien. Pero el Señor nos invita a discernir, uno, no dejarnos engañar en la vida de falsos profetas. Lo segundo, nos invita a no entrar en pánico, a no llenarnos de miedo. Tercero, nos invita a dar testimonio de fidelidad, de fortaleza, sabiendo que el Señor nos dará la sabiduría para una buena defensa. En cuarto término, nos invita a perseverar y finalmente, llenándonos de confianza, nos dice: ánimo, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Yo los protegeré, yo los sacaré adelante. Palabra de vida. Un mensaje directo, actual y esperanzador para el hoy de tu vida. Palabra de vida.